Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Sobra el estrógeno y falta la progesterona. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte del fenómeno que pasa en el cuerpo de una mujer cuando empieza a sobrar el estrógeno, que es la hormona femenina, y empieza a fallar la otra hormona femenina que se llama progesterona. Esas dos hormonas se balancean. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. A través de muchos años trabajando con el tema del metabolismo, desde el libro El Poder del Metabolismo, he venido diciendo que hay un problema que la mujer experimenta, que nosotros los hombres no experimentamos, que es un problema de desbalance hormonal. A la mujer siempre se le hace mucho más difícil bajar de peso que al hombre, pero es principalmente porque la mujer tiene un problema hormonal que el hombre no tiene. Es el diseño del cuerpo, cómo funciona el cuerpo de la mujer, ¿no? El cuerpo de la mujer es bastante más complejo que el cuerpo de un hombre. Fíjense si el cuerpo es complejo, que es el cuerpo que está diseñado para la reproducción de la raza. Si no fuera por las mujeres, ninguno estaríamos vivos, porque ellas son las que permiten que la raza continúe regenerándose. Por eso el cuerpo de la mujer hormonalmente es bastante más complejo que el de un hombre, ¿no? Por eso también es más difícil hacer a una mujer adelgazar que a un hombre adelgazar. Los hombres bajamos así, porque no tenemos toda esa complejidad de sistema como el que tiene el sistema reproductivo de la mujer. Ahora, en el cuerpo, ¿verdad? Pues el cuerpo como tal tiene su balance hormonal. En el caso de la mujer, pues hay una hormona que se llama estrógeno. La hormona estrógeno es una hormona femenina, es la hormona que permite que una mujer tenga senos, que no le salga la barba, que la voz se oiga finita. Es la hormona que permite que exista la menstruación. No habría menstruación si una mujer no tuviera estrógeno. De hecho, cuando la mujer deja de menstruar es porque su cuerpo está produciendo menos estrógeno y se llama menopausia, ¿no? El estrógeno vive en un balance con otra hormona que se llama progesterona. Es como si estas dos hormonas estuvieran sobre una balanza, ¿no? El estrógeno crea características femeninas y la progesterona se llama progesterona porque es progestación. Tiene que ver con quedar fecundada, con poder llevar un bebé a término y ese tipo de cosas, ¿no? Pero estas dos hormonas se balancean. Cuando hay demasiado estrógeno y muy poca progesterona, la mujer empieza a tener problemas. Y principalmente una de las razones es que el estrógeno es una hormona que, además de que es una hormona femenina, por ejemplo, si usted tomara el cuerpo de un hombre y le empezara a inyectar estrógeno, al hombre le saldrían senos, se dejaría de salir la barba y hasta se atrofian los genitales del hombre, ¿no? Porque el estrógeno es una hormona muy poderosa que cambia la estructura del cuerpo, haría del cuerpo del hombre que es masculino, lo haría femenino, ¿no? ¿Qué pasa? Una de los datos que he estado hablando en el libro El Poder del Metabolismo es que cuando una mujer empieza a engordar, empieza a tener más grasa de la cuenta, la grasa produce hormonas. La hormona que produce la grasa es estrógeno. Así que esa grasa, hay una enzima que se llama aromatase, ¿okay? Aromatase es una enzima que todos producimos, que es una enzima, es una proteína que actúa sobre las grasas, y esa enzima aromatase aromatiza la grasa y la convierte en estrógeno. Por eso, una mujer que está gordita, pues va a tener más estrógeno, porque va a tener el estrógeno que produce sus ovarios, más el estrógeno que produce la grasa. Hay hombres que se ponen así como con senos, porque están muy gorditos, están muy llenos de grasa, y al haber tanta grasa, la aromatase se lo convierte en estrógeno. Así que básicamente, cuando la mujer empieza a tener más grasa de la cuenta, empieza también a tener más estrógeno de la cuenta. Ahora, lo que pasa es que cuando hay más estrógeno, el doctor John Lee fue el doctor americano que popularizó y dio a conocer el problema de lo que el doctor John Lee le llamaba predominación de estrógeno.
Predominación de estrógeno es una condición donde la mujer tiene exceso de estrógeno y poca progesterona. La progesterona solamente se produce cuando la mujer ovula. O sea que cuando la mujer saca el óvulo, en ese momento que está sacando el óvulo, ahí es que se produce la progesterona. Es cuando único se produce. Y el estrógeno y la progesterona se balancean. Cuando una mujer empieza a ya no tener mucha ovulación y va a haber cambio de vida, entonces empieza a dominar el estrógeno, sobre todo si el cuerpo está lleno de grasa, porque entonces la aromatasa hace su trabajo. Ahora, el tema es que cuando hay exceso de estrógeno, se produce la predominación de estrógeno. La predominación de estrógeno tiene las siguientes manifestaciones. Le estoy enseñando como 14 aquí, pero son 21. Por ejemplo, el exceso de estrógeno aumenta los ataques al corazón. El exceso de estrógeno aumenta el envejecimiento, se hace envejecimiento prematuro. El exceso de estrógeno en la mujer causa ansiedad, se ponen ansiosas, da alergias, les causa asma a las mujeres. El exceso de estrógeno está demostrado que es una de las causas principales de cáncer en el seno. También es una de las causas principales de cáncer cervical, en el cervix, ¿no? El exceso de estrógeno causa manos y pies fríos, porque activa el sistema nervioso excitado. El exceso de estrógeno causa pérdida de interés sexual. O sea, cuando esa mujer pierde interés en su pareja, mucho tiene que ver con el exceso de estrógeno. El exceso de estrógeno causa resequedad en los ojos, causa endometriosis. Endometriosis es cuando el útero, que tiene su recubrimiento, que es donde se fecundaría el bebé, se inflama. Y eso se inflama y a veces empieza a sangrar y se llama endometriosis. Osis quiere decir inflamación del endometrio. Inflamación del endometrio, que es el tejido que recubre el útero, ¿no? Y es bastante doloroso. El exceso de estrógeno causa grasa en las caderas y abdomen. O sea que mucha mujer que hace ejercicio o lo que sea y no le baja ese abdomen, no le bajan las caderas, es solamente por exceso de estrógeno. Causa fatiga y causa lo que llaman senos fibroquísticos, que es que el seno a la mujer le empiezan a salir como unos quistes duritos dentro, que muchas veces eso después es lo que puede degenerar en un cáncer en el seno, ¿no? Pero todo el exceso de estrógeno causa todas esas condiciones. Ahora, la única forma de manejar el exceso de estrógeno es hacer dos cosas. Uno, hay que adelgazar. Si la mujer continúa teniendo exceso de grasa, pues como quiera va a tener exceso de estrógeno, por lo tanto va a haber un desbalance siempre. Y lo otro es que hay que suplementar el cuerpo de la mujer con progesterona. La progesterona generalmente viene en una crema, ¿verdad? Esto es una crema de progesterona, la nuestra se llama FemBalance, ¿no? Y esto es una cremita que se pone en la piel, en los sitios finitos de la piel, no en los sitios de mucha grasa, y se usa 21 días del mes. Y básicamente la mujer empieza a usar esto, empieza a notar que empieza a adelgazar con facilidad, que duerme mejor, que se interesa en su pareja sexual, que las emociones se le calman. O sea, tiene un efecto realmente milagroso para crear este balance. Sí, pero las dos alternativas, las dos acciones principales son adelgazar y suplementar con progesterona, ¿no? Así que básicamente ese es el problema, eso es lo que lo causa, tiene que ver con la obesidad, y tiene que ver con la falta de progesterona porque la mujer ya no está ovulando. Se puede resolver con una crema y adelgazando, ¿no? Y estas son las situaciones que causa que definitivamente se pueden eliminar. Y esto se los comparto porque la verdad siempre triunfa.